difícilmente se puede hablar de obsesivo compulsivo. Tiene que ser que se le importe. Grill decía, dominar sin sentido, sin motivo. Es el núcleo de la obsesión. Entonces, lo repetitivo se presenta en la depresión también. Sin embargo, no es obsesivo. La repetición no es la característica principal de la obsesión. La principal de la obsesión es lo eroditorio, el dominar sin sentido a yo de sujeto, ajeno a yo. Y ese es el problema de esa clasificación. No, bueno, ese es el espectro, pero en el diagnóstico obsesivo compulsivo sí está eso que refieres, bien explicado. Pero este es el espectro porque, digamos, puede haber las obsesiones, las compulsiones, ambos. Entonces son enfermedades que de alguna manera se relacionan, eso es lo que dice el DSM-5. Yo tampoco estoy defendiendo el DSM-5, te estoy diciendo lo que pasa. No, pero lo que tenemos en la posición nuestra, que ya somos miles alrededor del mundo y centenares de buenas instituciones, como el Colegio de Psicólogos de Inglaterra, entendimos que el DSM-4 era un gran avance para la psiquiatría norteamericana, porque inauguró los 5 ejes, que eran los 5 diagnósticos que utilizaba la psiquiatría clínica de toda la vida, y estaban reflejados ahí en los ejes. El disgusto viene porque en el 5 lo abandona. El avance que hubo en el DSM-4 lo abandona, no, en el DSM-5. Pero tampoco, no quiero ahora interrumpir, quiero que luego usted nos dé su opinión sobre lo que decimos los críticos del DSM. Sí, hay muchas críticas. Y hay cosas buenas y malas. Es un movimiento mundial. Ya no son cosas de Calor de Los Ángeles, en República Dominicana, todos estos años criticaron. No, ya es mundial que hay la crítica. Y bueno, ese movimiento incluso se llama Stop DSM, una parte de ese movimiento. Yo quisiera que usted nos dé su opinión personal sobre ese movimiento de crítica al DSM. No, definitivamente es un trabajo en progreso, no es perfecto ni es la Biblia, digamos. No, es que decía que sí, que era la Biblia. Cuando tiran el DSM-5, el portal de la APA, de la editora, puso un label que decía DSM-5, la primera y la última palabra en psiquiatría. No. Óigame usted, por Dios. No, pero es que se dirigían a estúpidos. Ya. En ciencia no hay ni primera ni última palabra. Entonces, yo no quiero, yo le repito, no quiero interrumpir su disertación, que es muy interesante y se lo agradezco y que haya venido a darme este briefing. Yo quiero que usted termine para no interrumpir y que al final nos dé su opinión sobre todo eso de que la Biblia de la psiquiatría era el DSM y un CAPA. Yo creo que hay cosas buenas y malas de Vamos a dar continuación al curso, ya al final los comentarios. Eso es lo que he dicho, doctor. Eso es lo que he dicho. Bueno, entonces, yo le dije que no quería interrumpirlo, que terminara y que al final lo fuera viendo. Eso es lo que he dicho. Bueno, entonces también hay un capítulo nuevo que se llama Trauma y desórdenes relacionados con el estrés. Y aquí básicamente han habido unos cambios importantes. Por ejemplo, en el desorden de estrés postraumático hay un cambio muy importante. Antes se hablaba que el individuo debía experimentar horror, miedo, ¿no? Ahora no se habla de eso. Se habla que es una situación muy estresante, que inclusive la muerte podría estar considerada, y que no solamente el individuo ha podido experimentar, ha podido ver o inclusive escuchar de una tercera persona. Y escuchar a esa tercera persona, que es significante para él, le puede empezar el desorden postraumático. Después hay unos especificadores para niños. En niños, cuando tienen trauma, ellos juegan mucho al trauma. Por ejemplo, si ven matanzas, juegan que están matando, ¿no? Si han sido violados sexuales, tienen hipersexualidad, etc. Entonces, esto se ha aumentado también. Vamos a revisar los trastornos psicóticos. ¿Cómo estoy de tiempo? Porque el verdad es un poquito largo y no quiero tampoco. Son la 1. Vamos a ver cómo va. Lo llamamos lunáticos anteriormente. Como ustedes saben, el hospital Bethlehem, el primer hospital psiquiátrico del mundo, ¿no? En Europa, en 1377, como trataban a los pacientes psicóticos, era casi como ir al zoológico, dejaban entrar a la población general,
y no cobraban entrada, sino que pedían una contribución a la salida, que es lo mismo. Métodos para contener a los pacientes, método de tratamiento, darle vuelta para que se tranquilizara, para echar esa agua helada a la altura. Felizmente todo esto ha cambiado. Hemos aprendido que la esquizofrenia es una enfermedad multidimensional que se extiende más allá de los síntomas positivos y negativos. Entonces, aquí el DSM-5 trata de hablar del espectro esquizofrénico, ¿no? Puntualiza que hay deficiencias cognitivas, son centrales, con un impacto mayor en la memoria y velocidad de procesamiento de la información. Y hay pues muchas pruebas de laboratorio, ¿no? Los paradigmas de negatividad, que el paciente sigue haciendo lo mismo errado, pese a que ya lo hizo varias veces y ya le enseñaron cómo hacerlo. Movimiento de ojos antisacáicos, ustedes saben. Por ejemplo, le decimos al paciente que vea, que reacciona a lo opuesto al impulso que vea. Por ejemplo, si le pongo una luz a la izquierda, le digo al paciente que reaccione al otro lado, o sea, que mueva el ojo para el otro lado. El esquizofrénico no puede hacer eso porque sus vías no son pues su neurofisiología no funciona correctamente, tiene dificultad para, cuando le ponen el estímulo, mover los ojos, se llama movimiento de ojos antisacáicos. Se ha hablado mucho de estos marcadores esquizofrénicos, pero también no queremos sobrediagnosticar. ¿Qué pasa si tenemos unos marcadores? El paciente va a desarrollar una esquizofrenia. Cuando hablamos de esquizofrenia, tenemos limitaciones. Falla en capturar la heterogeneidad de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un espectro. Como le puse el ejemplo, puede ser, hay un esquizofrénico que se sube al bus y tiene su trabajito guardando frutas en una granja, ¿no? Y hay otro esquizofrénico que ni siquiera sale de la casa, ¿no? Hay todo un espectro esquizofrénico. Los diagnósticos categóricos no individualizan al paciente. Decir que alguien es paranoia, bueno, sabemos que es la paranoia, pero no lo está representando 100%. Entonces, los síntomas psicóticos aparecen en un continuo versus normal. Los esquizofrénicos tienen periodos sin psicosis también, pueden tener. Y las evaluaciones dimensionales pueden ser elegidas en pacientes con diferentes niveles de síntomas. Entonces, esto trata de entender mejor a la esquizofrenia, diferenciar las dimensiones de la enfermedad, los estadios, y también un tratamiento más específico de acuerdo al estadio. No es lo mismo cuando está en fase activa, en fase repetitiva, etc. Se trabajan en diferentes áreas de las alucinaciones, los síntomas afectivos, los síntomas negativos y la violencia. Este es el debate dimensional. Entonces, esto, por ejemplo, es una escala que se está desarrollando para que sea específicamente para esquizofrenia. Hay 8 dimensiones. En la última semana tuvo alucinaciones, tuvo delusiones, la habla desorganizada, la agitación psicomotora, los síntomas negativos, los síntomas cognitivos o la depresión o manía. Y en cada una de estas áreas se hace una escala de 0 a 4. La idea en el futuro es hacer escalas similares que van de acuerdo a cada uno de los trastornos. Hacer una escala para bipolar, hacer una escala de enfermedad compulsiva, etc. El instrumento que les inicié, demostré de la World Health Organization, se puede usar para cualquier enfermedad, incluyendo esquizofrenia, pero se trata de hacer algo más específico. Esta es una pintura de John Wallen, que era un pintor inglés, y vean cómo, cuando progresaba su esquizofrenia, cómo iba dibujando el gato, cómo cambia radicalmente la percepción, la interpretación. Entonces, en el DSM-4 hablábamos de 2 o más de estos criterios que conocemos muy bien. Y hablaba de las delusiones bizarras, solamente un criterio. El nuevo criterio es que solamente necesitamos uno, ya no necesitamos 2 criterios. Y también han desaparecido el término de bizarro, porque ¿qué puede ser bizarro número de voces? Es muy difícil pues describirlo en el paciente. Entonces, reduciendo el número de síntomas y el bizarro, pues estamos, creo,
agarrando más número de esquizofrénicos. Y usted lo ve, es idéntico la... Hay un náufrago que está viendo cosas raras. Y también viene el debate de los subtipos, ¿no? Lo que conocemos, el paranoide, el befrénico, ¿no? Etcétera, el desorganizado. Estos generalmente se aplican en forma equivocada, también algo similar a lo que pasaba en el GAF, que muchos clínicos ponen diferentes GAFs a la misma situación. Lo mismo pasaba con el diagnóstico esquizofrénico. Tú decías que ese era paranoide, decías no, que es el befrénico, no, este es más desorganizado. Entonces, tenía una estabilidad temporal baja y no se han visto marcadores biológicos que los diferencian y no son predictivos del curso, respuesta o desarrollo. Cuando tratamos un esquizofrénico, buscamos lo mejor del paciente en el momento. Hay estudios como el POR que no se basan en los subtipos y en los últimos 20 años muestra que el uso de los subtipos ha disminuido del 28% a 6.5%. Entonces ya desaparecieron los subtipos. Este es un cambio importante en el DSM-5. Ya no hay estos cambios de subtipos. Ahora solo se ponen especificadores como que de catatonia. ¿No? También se ha tratado de hacer un poquito más específicos los especificadores del progreso, si son el primer episodio, agudo, remisión parcial total, episodios múltiples, agudo, remisión parcial total, continuo y no especificado. El desorden esquizoafectivo es sin cambios, y también dice esto de la mayoría, que no está definida, me parece. Lo que hemos aprendido, que mientras más interiorizan temprano en el exterior, como el caso de la nacionalizada. Entonces, como el nombre decía, todos son un mismo tipo, entonces, ¿cómo yo específico eso? No, eso se aplica en cualquier esquizofrénico, que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno rápido favorece el pronóstico. Definitivamente no importa el subtipo, porque dice que el subtipo no es válido, entre comillas, como se pensaba. No hay marcadores biológicos, no hay diferencia de tratamiento, pero sí se aplica a todos los subtipos anteriores, ¿no? También en el piso afectivo sabemos que hay subtipos bipolares depresivos, como la tantonia y el progreso. Esto es nuevo, el episodio psicótico breve, que síntomas por lo menos de un día, por lo menos de un mes. A veces tenemos pacientes que hacen un episodio de psicosis y después están entre comillas normales y no sabemos a dónde ponerlos. Y el esquizofreniforme en menos de 6 meses, que no hay cambios mayores. Sí, es inducida por sus... Acá pues, ¿cuándo decimos que una psicosis es inducida por sustancias? Generalmente esperamos un mes. Pero también es muy relativo. Por ejemplo, sabemos con el LSD, que hay lo que se llaman estos flashbacks de psicosis, que pueden, años después de que el paciente ha usado ácido, como se llama, pueden tener esta psicosis. Antes del uso de sustancias o a la vez. Hay que hacer una buena historia clínica y ver si tuvo esta psicosis antes de empezar a usarlas o no. Que también es muy difícil recordar al paciente cuando empezó a usar, ¿verdad? Los desórdenes delusionales, desapareció este que se llamaba el flow de luz, que era el desorden compartido. Y existen estos tipos, electromaníaco, ansioso persecutorio, celoso, etc. Entonces, conclusiones, en los trastornos psicóticos no existen muchos cambios, pero parece mejor un poquito la calidad del lenguaje. Hay escalas dimensionales de la psicosis, tratando de hacer un diagnóstico, valga la redundancia, dimensional, de escribir al paciente más que catalogarlo de befrénico, paranoide, no, todo eso desaparece. El paciente de alto riesgo no tiene diagnósticos,
Esto es importante porque se habla mucho de carga genética, de marcadores, pero en verdad no hay ningún marcador específico. Y tengamos cuidado si empezamos a diagnosticar a pacientes antes que desarrollen la enfermedad. Ahora, rápidamente les voy a hablar de desórdenes alimentarios. Todo sigue básicamente igual, imagen corporal alterada. ¿Qué pasa en el DSM-4? El desorden no especificado, lo que pasa es que muchos desórdenes alimentarios caían en este diagnóstico, porque si no tenían todo el criterio. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico más sensitivo? Por ejemplo, hasta el 60% de los interesados en las clínicas especializadas en desórdenes alimentarios, más de la mitad, tenían un diagnóstico no especificado. Wow. Entonces no voy a poder acabar el curso. Le voy a dar a ver algunas cosas centrales. Bueno, en anorexia nerviosa. El tiempo más o menos estima para terminar, para ver si puedo hacer. No sé, pero. A ver, vamos. En anorexia nerviosa, pues, el cambio principal ha sido de que ya no está el criterio de la amenorrea. Yo creo que ese criterio pues, no era relevante en este diagnóstico. Antes hablaba del 85% del peso esperado, eso era muy también, se eliminó. Lo mismo que, bueno, el lenguaje mejora un poco, es un poquito más específico, miedo, intenso, subir de peso, etc. Comportamientos persistentes que te vienen a aumentar el peso. Esto no pasa muchas veces. El binge, el atracón, ¿ustedes dicen atracón de comida? Ya, esto es un diagnóstico nuevo, antes en el DSM-4 estaba en el apéndice. Siento que es un diagnóstico muy frecuente, la persona está vomitando, entonces bulimia es el mismo criterio, lo que ha cambiado es la frecuencia. Antes era 2 veces por semana. Hacían muchos atracones de comida, ahora es 1 vez por semana. ¿No? Entonces, estamos haciendo más sentido con lo de aquí, bulímicos anómicos, allá vomitando como eso. No hay distinción entre purgante y no purgante, son usos de comportamientos compensatorios. Recuerden que la anorexia y la bulimia tienen un riesgo de mortalidad muy alto. Aquí les recuerdo a un amigo, compañero, que es el binge, que es un nuevo diagnóstico porque ya estaba en el apéndice. Y bueno, en 2 horas come una cantidad de mayor, etc. Y siente una pérdida de control cuando come. Importante. Bueno, este es el diagnóstico. Voy a hacer un comentario. Bueno, tengo 10 minutos para terminar. No deja terminar y ahí lo acabamos. Es solamente una oración. Y este es pica. Pica es cuando comen hierba. Y este es el PIB. Ahora, este es un capítulo nuevo, vamos a revisarlo rápidamente, el desarrollo neurológico. El desorden del desarrollo neurológico se llama ahora del espectro autista. El espectro autista, como ustedes saben, puede tener todas estas características, ¿no? La habilidad intelectual, comportamiento repetitivo, capacidad social, capacidad social, etc. Son desórdenes de por vida en diferentes estados de desarrollo y se tienen que ver en diferentes ámbitos. Hay que ver el comportamiento normativo y no diagnosticar a todos estos niños que están diagnosticados. Dicen, déjalo ver qué edad, dicen, estás en una guerra de blancos. Tienen muchas cosas en común. Y vamos a hablar pues de diagnóstico de daño. Doctor, vamos a darle continuación al curso hasta las 3 de la tarde. El que quiera salir a lonchear, que salga y vuelva, ya a excepción de las personas que quieran hacerlo, si quieren comer. Pero nosotros podemos continuar hasta las 3 de la tarde de contigo con el curso. Y hasta esa hora que la termina. Hasta que usted termine. Bueno, lo voy a resumir un poquito también para que no tengan...
Ya, acá estamos viendo pues cuál es el diagnóstico del paciente. No. Y miren qué cosa está haciendo, está cocinando, está preparando un postre, alguna cosa. Miren cómo, lo que anteriormente se llamaba retardo mental le han cambiado de nombre, se llama disabilidad intelectual. ¿Por qué? Porque el retardo mental es bien estigmatizante. Que diga que alguien tiene retardo mental. Pero disabilidad intelectual. Y en el INTER ha cambiado muchas cosas, porque antes se hablaba del 70, el famoso 70 de IQ. Si tienes menos de 70 ya eres un retardado mental, si tienes más de 70 ya no eres. Bueno, se ha visto pacientes con mucho menos de 70 que son muy funcionales y otros con mayores de 70 que no son muy funcionales. Entonces, el nombre de retardo mental tiene connotaciones negativas. También el otro problema es que existen diferentes definiciones de retardo mental. La Asociación Psiquiátrica tiene una, la Asociación Psicológica tiene una, el DSM tiene la otra, la Organización Mundial de Salud tiene la propia, el ICD, etc. Entonces, disabilidad intelectual, como les expliqué, esto del IQ de 70, y que esto no refleja el nivel. Esto se basa en un funcionamiento adaptativo y se integra mejor en el criterio clínico, ¿no? Es decir, un paciente tiene una disabilidad intelectual es una descripción del paciente básicamente, más que darle un nombre de retardado mental. Y como existen áreas adaptativas amplias, conceptual, social y prácticas, como vemos a ese síndrome de Down que está cocinando, pues cocinar requiere pues mucha habilidad, y hacer las cosas bien y te salga rico todavía. Y el inicio de acuerdo al periodo de desarrollo no la específica. Y hay deficiencias intelectuales, de funcionamiento adaptativo, etc. Hay especificadores leve, moderado, severo y profundo. Si quieren copia de los slides, con mucho gusto. Todas van a estar disponibles en la página de la sociedad, después lo van a poder descargar. Y las conferencias. Todas. Van grabando y van a estar también disponibles. Bueno. El desarrollo global atrasado se da en niños menores de 5 años, ¿no? De que de repente se está desarrollando bien y hay un arresto del desarrollo. Esto hay que revaluarlo después de los 5 años para ver si hace un problema de disabilidad intelectual. ¿Cuál es el diagnóstico de este niño? El comportamiento repetitivo, probablemente él ha estado horas poniendo los juguetes de esa manera, poniéndolos de nuevo y de nuevo hasta que se quedó dormido. Después el espectro autista. ¿Cuáles son los conceptos actuales del autismo? Es un síndrome de desorden del comportamiento, con metodologías multifactoriales genéticas y del medio ambiente. Es un desorden de por vida, porque hay interacciones sociales que cambian durante la vida y importante el diagnóstico temprano. Esto es importantísimo, que diagnostiquemos temprano al niño autista. Se pueden hacer intervenciones tempranas con terapeutas ocupacionales que realmente cambian al niño o niña y puede tener muchas habilidades y muchos comportamientos prácticamente normales, ¿no? Infelizmente, bueno, en nuestros países, pues, que no hay mucha educación a este respecto, a veces nos traen niños ya mayores, por ejemplo, un niño de 6-7 años que todavía no habla, ¿no? Y la mamá no tuvo, pues, la educación o el sentido común de decir, bueno, ya han pasado 3 años, pues la voy a llevar a un psiquiatra o a un médico, ¿no? Porque se pueden hacer muchas intervenciones tempranas, son súper efectivas, los terapeutas ocupacionales. Bueno, entonces se eliminaron, en el DSM-5 se trata también de sacar los nombres personales, Asperger, Retts, todos estos personales, ¿no? Y se ponen como especificadores, o sea que si sabemos que es una condición médica, ¿no? Por ejemplo, el síndrome del X frágil, que sabemos que puede tener síntomas autistas, entonces se le da el diagnóstico de autismo y con especificador con síndrome de X frágil. Ustedes saben, los Aspergers están en el espectro autista, sin embargo, cognitivamente son como si fueran genios, son todos estos que hacen los puentes.
Pero ahí está el diagnóstico del comportamiento restrictivo. Solo hacen una cosa, pero la hacen como genios, ¿sí? Y repetitivo. Y en el ámbito social no están adaptados, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las cosas científicas que muestran un espectro y nuevamente el cuadro conceptual, que hay muchos desórdenes que se superponen. Puede haber diagnóstico de hiperactividad con autismo a la vez también. Entonces se habla de un espectro autista, es una categoría simple, dos áreas principales: deficiencias en comunicación social y comportamientos restrictivos. Esto incluye la severidad de los síntomas por los especificadores, ¿no? El patrón, los patrones etiológicos, se puede poner el IQ, y los clínicos deben describir en detalle, ¿no? Cuando vengan niño o niña, específicamente qué características, de repente, como les dije en Asperger's, es muy bueno para catatonia. Nuevamente, catatonia y ansiedad vienen en todos los desórdenes psiquiátricos, prácticamente como especificador. Eso nos ayuda mucho. En vez de dar nuevos diagnósticos, simplemente tipificarlo mejor. Y la severidad puede ser nivel 1, un poco de apoyo, un apoyo medio, nivel 3 si es un caso severo, ¿no? Síndrome de atención, hasta un chiquito un poquito hiperactivo. Está llegando a la meta, como todo el mundo está desesperado. Ahora, eso está incluido en los desórdenes de desarrollo neurológico. Antes era parte de los desórdenes diagnosticados en la infancia, pero se ha visto que se pueden diagnosticar después de la infancia. Y han movido el diagnóstico, antes era menor de 7 años, ahora es 12 años o menos. No hay cambios en los síntomas, etc. Esto cambió, ahora hay los especificadores y puede tener el desorden autístico a la vez. En adultos se ha bajado el número de síntomas un poquito. Síntomas somáticos, esa fue la pregunta anterior. A ver, ¿qué enfermedad tengo hoy? ¿No? Lo que se llama antes el hipocondriaco. Estos son los de síntomas somáticos, la lista. Estos no explicados médicamente se ven en atención primaria 20%, en clínicas especializadas 40%. Imagínense, 40%, casi la mitad de los pacientes en nuestras clínicas no sabemos de dónde vienen sus síntomas. 60 millones de visitas al año en Estados Unidos, ¿no? Cuando hablamos, en el DSM-4 se hablaba de problemas no explicados médicamente. Entonces, ¿qué cosa pasaba? Dualismo cuerpo-mente. Entonces, ¿qué? Esto es solamente mental. Entonces, estamos separando un poco las causas, ¿no? Eso no facilita la relación con el paciente. Los pacientes odian que le digan que no hay una explicación por lo que están sintiendo. Definen los desórdenes en la base de un criterio negativo en vez de uno positivo. En todo caso, cualquier criterio del DSM-5 sería no explicado médicamente, ¿no? Si son desórdenes mentales. O sea, los doctores no se ponen de acuerdo si una situación no es explicada. Acá dice, ya que ni ustedes ni sus radiografías se observan cambios de importancia, yo diría que continuemos el tratamiento en la misma medicación. Bueno, han habido muchos cambios, vamos a hacer rápidamente los cambios. En los desórdenes facticios, lo nuevo lo voy a decir, hay un facticio a uno mismo, a otro, lo que se llama proxy, desaparece. En el DSM-5 tratamos de desaparecer los nombres propios, los proxies, los latinos, nada. Tratemos más concreto y científico. El facticio puede ser impuesto a uno, a otro, o factores psicológicos que afectan condiciones médicas, ¿no? Y ya no hay subtipos. Antes era toda esta lista de
subtipo facticio mental psicológico de la persona. Entonces, el facticio uno se lo hace uno mismo o se lo hace a otro. Hay cambios más moderados. Esta es la pregunta anterior, ¿no? El desorden dismórfico va al capítulo de desórdenes obsesivos, compulsivos y desórdenes relacionados. El síndrome conversivo se llama ahora desorden funcional neurológico sintomático. ¿Por qué? Para puntualizar que son trastornos neurológicos. Los síntomas no son incompatibles, que el estrés no es requerido para tener un síndrome conversivo. En el DSM-4 era requerido el estrés. Y la hipocondriasis se llama ahora desorden de ansiedad por enfermedad. Entonces, no estar más conforme con ese día. En vez de decir, yo creo que tiene un problema conversivo, una histeria, puede decir, estar más conforme con ese nombre ahora. Y es más certero, ¿no? Usted tiene un desorden funcional neurológico. Acá se descubre siempre algo neurológico. Bueno. Entonces, estos son los cambios grandes. Antes se hablaba de un desorden de somatización o no diferenciado, y ahora se llama un desorden del síntoma somático. ¿Okay? Si la hipocondriasis, que era antes, viene con síntomas, se llama desorden del síntoma somático. Si no viene con síntomas, solo la preocupación por la enfermedad, se llama desorden de ansiedad por la enfermedad. Estos son cambios grandes. Describen mejor la situación del paciente. Acá es un poquito difícil de ver, pero acá, bueno, el tipo que está en el cementerio dice, este se inmoló por la libertad, este dio su vida por la educación, en la guerra de no sé quién, pero no, este cayó por la patria y este somatizó. Bueno, nadie se muere por somatizar. Entonces, los desórdenes facticios en el DSM-5 elimina la distinción entre los facticios psicológicos versus físicos, ¿no? El facticio no. Entonces, esa dualidad mente-alma que hablaba ya. También el byproxy se llama impuesto en otro. ¿Quién es el proxy? La mamá, el hermano. Byproxy. Alguien le está dando los síntomas al paciente. Y esto enfatiza la identificación objetiva en vez de diferencia sobre la motivación o posible motivación. Vamos a hablar de los desórdenes de conversión. Hay una variedad de fenómenos clínicos, es común. Hay un nuevo nombre, desorden del síndrome neurológico funcional. Refleja incluso neurología, lo derivamos a la neurología ya. Y es más aceptable por los pacientes también, como mencioné ahora. Y estos criterios que antes se hablaba que factores psicológicos están asociados a la conversión no siempre se encuentran, aunque lo sospechamos, ¿no? Pero se puede poner como especificado si es ya muy... Y el síntoma no es fingido. Eso era en el DSM-4. No es práctico detectar algo no fingido. Y cualquier diagnóstico, entonces, el DSM-5 no es fingido, ¿verdad? ¿Por qué lo ponemos solo en el facticio? Entonces se eliminó eso de no fingido. Y ustedes se acuerdan del signo de Hoover. Por ejemplo, cuando un paciente tiene parálisis de una pierna, le decimos que lo echamos al paciente que mueva la pierna mala, pero ponemos las manos en la pierna nueva. Por reflejo, se va a levantar la pierna buena. Pero si el paciente está haciendo un síndrome conversivo, no va a levantar ninguna de las dos, no va a poder mover las piernas. Pero alguien que realmente trata con una pierna paralizada va a mover la buena. Entonces lo detectamos. Por ejemplo, hay muchos signos para detectar síndromes convulsivos. Esto también factores psicológicos que afectan condiciones médicas, si es un trastorno psiquiátrico, no. Entonces somos de ajuste, quién es primero, etc. Habían 6 subtipos en el DSM-4 que son eliminados, ¿no? Se hablaba de factores psicológicos, desorden mental afectando condiciones médicas, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque es más útil que solamente sea un diagnóstico si los subtipos esos que tenemos no se superponen, disminuye el énfasis en síntomas no aplicados médicamente. Y un criterio positivo. No se debe diagnosticar un diagnóstico simplemente porque los síntomas no son explicados, ¿no? Y también los pacientes con problemas médicos pueden tener desorden de somatización, pueden venir combinados, pacientes muy complicados.
son destructivos, y el dualismo mente-cuerpo que se trata de evitar. Esta es la que se llamaba antes hipocondriasis en el DSM-4, porque está describiendo al paciente. En el DSM-5 los diagnósticos tratan de describir mejor al paciente. Es un desorden de ansiedad por enfermedad, el paciente cree que está enfermo, ¿verdad? Y si hace síntomas, ya pasa a un síntoma somático. Hipocondriasis tiene mucho estigma, ¿no? Eres un hipocondriaco, todo me lo imagino, no tengo nada. Entonces, mejor decir que tiene un desorden de ansiedad por enfermedad. El DSM-5 ha tratado con la formulación cultural y con la descripción diagnóstica también bajar el estigma de los diagnósticos en general, ¿no? Ya hemos visto varios ejemplos como el de disabilidad intelectual en vez de retraso mental, por ejemplo, es muy claro. Uno más síntomas pueden ser presencia de desórdenes, y es un factor independiente para mal pronóstico tener desórdenes de somatización. Rápidamente les voy a hablar de los cognitivos. Ustedes saben que hay un envejecimiento global. Se proyectan a 1 billón de personas mayores de 65 años en el año 2030. Como ustedes saben, la enfermedad de Alzheimer se duplica a partir de los 60 años, cada 4 años. Ahora se llaman desórdenes neurocognitivos, que incluyen, reemplaza a esto, ¿no? De demencia, delirio, amnesia y otros. La definición es una deficiencia clínica primaria en la función cognitiva y que hace una disminución del nivel cognitivo previo. Existen 6 áreas neurocognitivas: el de la atención compleja, la noción ejecutiva, el aprendizaje en memoria, el lenguaje, la percepción motora y el conocimiento social. Un cambio importante del DSM-5, antes hablaba, lo que antes era demencia, la memoria tenía que ser lo primario y después lo otro era secundario. Ahora no. Ahora basta que un área neurocognitiva, por supuesto la memoria sigue siendo la más frecuente, pero cualquiera de estas áreas neurocognitivas que empieza a disminuir, ya se puede hablar de un trastorno neurocognitivo. Es un cambio muy importante. Estos son, puede ser delirio, se llama desorden neurocognitivo mayor, moderado o no especificado. El delirio, ustedes saben que es agudo, se sustituye la atención por consciente, ¿no? Es el awareness, y por la etiología se puede subclasificar. Profesor, mire, en inglés se dice delusion, pero en español no se dice delusión, sino delirio. Entonces lo que usted está explicando aquí en español sería delirium o confusión mental. No, pero delusión es una falta. Es un delirio. Si la conciencia está clara, es delirio. En el Alzheimer hay delirio, no delirio. El delirium es agudo. No es así. La conciencia tiene que estar confusa. La confusión mental. Pero en el Alzheimer hay Alzheimer con síntomas. Yo he hecho estas traducciones. Profesor, entiende. Es que toda la vida se ha negado la idea delirante, validez, si hay alteración del estado de conciencia. Entonces, las alteraciones del estado de conciencia dan en español delirio. Confusión mental, decía Emilio correctamente. Ahora, el delirio, la idea delirante, se da en un uso pleno de la conciencia del individuo. Pero es diferente a la delusión. La palabra no existe acá. No existe delusión. No existe esa palabra. No, es que en inglés. En inglés sí. Delusion. Delusion. Y Belice. Y Belice tiene un anuncio. Gracias, Claudio. Es para anunciarles que la ceremonia de clausura se va a unir a la ceremonia asistiva. Minutos antes de las 9 de la noche, de las 8:30 de la noche, vamos a tener la ceremonia de clausura y luego la fiesta. ¿Les parece bien?
Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar rápidamente. Delirio existe, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, o sea, estas son ideas delirantes, no estamos hablando. Idea delirante de Lucio. Entonces no es idea delirante. ¿Cómo se dice en español? Delirio. Delirio. Así en latín. Se dice. Y la independencia del paciente. Entonces puede ser moderado, pues puede hacer cierta independencia, pero con mucho esfuerzo, y acá ya pierde la independencia en un desorden neurocognitivo mayor, lo que se llamaba antes la demencia. Acá dice los viejitos dicen, no vayas a ofenderte, vida, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos, ¿o qué? Entonces, en el criterio moderado existe una dimensión cognitiva moderada, todavía el paciente puede tener su independencia, y después ya viene, la etiología es similar, la más frecuente es la de enfermedad de Alzheimer, puede ser pues frontotemporal. Estas se pueden poner los especificadores si sabemos la causa de la disfunción neurocognitiva, lo que antes se llamaba demencia. Acá que dice el viejito, oye, preciosa, no dice usted que le lea el resultado de mis últimos análisis. Todavía estoy viendo. Bueno, entonces también hay especificadores que tienen problemas de comportamiento como problemas de comportamiento. Los que trabajamos en emergencias y hospitales también vemos mucho esto, que nos traen a una persona de mucha edad que de repente ha empezado pues, a tener un problema de comportamiento, pegar a la mujer, gritando, agitado, ¿no? Son casos muy difíciles de tratar porque, como sabemos, para manejar medicamentos en estas personas, los efectos colaterales y las dosis ajustadas, etc. Entonces se puede poner como un especificador si tienen los problemas o no de comportamiento. Cuando es mayor es lo mismo, pero los problemas son significativos e interfieren con las actividades diarias. Eso es, por ejemplo, la tendencia pugilística, ¿no? Tanto trauma del cerebro puede producir, derrame, por supuesto, puede producir demencia. Las etiologías son las mismas, unas son moderadas, otras son severas. También se pueden poner los especificadores de comportamiento. Acá es uno de los criterios de DSM-5 que se están utilizando marcadores genéticos y pueden ser especificados. Si ustedes recuerdan, ahora existen marcadores para la preserina. Hay dos preserinas, 1 y 2, y después hay un precursor proteico del amiloide que se puede marcar bioquímicamente. Entonces, si estos pacientes tienen estos marcadores, pues refuerza el diagnóstico. Nuevamente, demencia tiene mucho estigma. Sin embargo, cuando ya hablamos de desorden neurocognitivo, le bajamos el estigma al paciente. Hay cambios en la nomenclatura, etc. También hay psicosis, depresión, agitación, pueden ir como especificadores. Aquí, si ustedes se dan cuenta, están en una reunión las señoras muy contentas y viene el señor, se saca la ropa y cree que la lámpara es una ducha. Y dice, la ducha está en el otro lado, ¿verdad? Problema de confusión y demencia. Psicosis de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pues un especificador, las pruebas cognitivas, lo que hemos hablado un poquito de los marcadores. Ya para terminar, vamos a hablar de los órganos relacionados a sustancias y adicciones.
muy bien el Bauco Romano, ¿no? El dios del alcohol, ¿no? Bueno, entonces existe un espectro cuando hablamos de alcohol y drogas, ¿no? Hay un uso beneficial, por ejemplo, cuando tomamos café, té, nos levantamos en la mañana para poder estar acá sentados en este momento. O un vinito rojo con nuestra comida, nos ayuda a la digestión, nos ayuda, etc. O también hay el uso sacramental de los cantos, por ejemplo, de los indios. Entonces, tiene un uso beneficial de economías, a veces efectos psicoactivos. El uso casual, ¿no? Uno se toma una cervecita viendo el partido, etc. Ya empieza el uso problemático, consecuencias negativas para el individuo, amigos y familia, y ya viene la dependencia crónica. Entonces se habla del espectro. Entonces, en el DSM-4 se hablaba de abuso y dependencia, ¿verdad? Que tenía problemas legales, básicamente, o las obligaciones. Y la dependencia tenía 3 delitos en el mismo año. Bueno, todo esto ha desaparecido en el DSM-5. ¿Ha pensado usted que podría haber algo más que la posesión diabólica responsable por el vómito verde y el lenguaje vulgar? Entonces, ahora en el DSM-5 se ha resumido. Se habla de la intoxicación aguda, el síndrome de abstinencia cuando dejamos de usar, y otros desórdenes inducidos por sustancias. ¿Cuáles son los desórdenes inducidos por sustancias? Puede haber una demencia persistente, síntomas amnésticos, depresión, ansiedad, que lo vemos en la práctica. El problema del DSM-4 que era muy categórico, no era muy dimensional, tampoco nos describía muy bien al paciente, no incorporaba bases de investigación. Y cuando había los dual diagnósticos, ¿no? Cuando tenía muchos diagnósticos a la vez y dejaba muchos diagnósticos huérfanos. Por ejemplo, dependencia del abuso más que pasaba cuando tenía uno de los criterios. Ha pasado 20 años de estudio. Como les indiqué al inicio, 14 años ha tomado de saltar del 4 al 5. Le está mostrando el cuarto y dice, y este es el cuarto de que la abuela estaba siempre con sus abuelos. Miren, la abuelita no solamente tejía con sus abuelos. Entonces, tenemos en el DSM-5 el desorden del uso de sustancias o desórdenes inducidos por sustancias, la intoxicación, la abstinencia o los desórdenes mentales. Ansias, este es un criterio nuevo en la lista de los criterios diagnósticos, las ansias, ¿no? Lo que se llama cravings en inglés. El deseo intenso de usar una sustancia ha sido aumentado, porque se ve que muchos estudios han visto que estos cravings son parte importante del síndrome, ¿no? Los problemas legales han sido removidos. Hay mucha gente que usa muchas drogas que nunca tiene problemas legales, otra gente que cae primera mala suerte, ¿no? Entonces no es un criterio, digamos. La palabra adicción nuevamente estigmatiza mucho porque uno es un adicto. Y también es removida, porque también eso inicia con connotación negativa. Estos, ¿saben qué son? ¿Qué cosas? Claro, son ácidos. Ustedes saben que los ácidos LSD o otros ácidos tienen marcas, ¿no? Por ejemplo, el DAC del Pato Donald. Entonces, los diferentes ácidos en diferentes barrios, en diferentes ciudades, ¿no? Es un papelito que se disuelve, digamos, en la boca. Bueno, entonces, se habla del uso de sustancias de desorden. En el DSM-5 desaparece el abuso y dependencia. Todo es uso, ¿no? Y puede tener 2 o más de estos diagnósticos. La lista es muy amplia, ¿no? Son 11 criterios, ¿no? Y ahí están combinados, digamos, lo que es la dependencia y abuso. Los primeros 4 son de la pérdida de motor, que usan más cantidad que lo necesario, no pueden disminuir, ocupan mucho tiempo, y eso es nuevo, las ansias. ¿Cuál es la pregunta? ¿Ha tenido un periodo en el cual los deseos de usar son tan fuertes que no han pensado en nada más? Los problemas sociales, en el criterio 5 a 7, fallan en cumplir las obligaciones y reducir las actividades, y también el riesgo en situaciones peligrosas. Y después, los últimos criterios ya son la parte farmacológica. La tolerancia, necesita más dosis para el mismo efecto, o la misma dosis no le causa el efecto.
y también el síndrome de abstinencia. Estos valores poseen más una caracterización más exacta y se da pronóstico en el tiempo. La severidad, especificadores, revisión temprana hasta 1 año, sostenida más de 1 año. Y lo que se llama, esto es nuevo, en ambiente controlado, ¿no? Si una persona está en la cárcel y se supone que no ingiere drogas, está en un ambiente controlado o está hospitalizado. Se supone, porque sabemos que en la cárcel las mafias son las peores. Esto es nuevo, el síndrome de abstinencia por cannabis. Existe el diagnóstico de síndrome de abstinencia porque no existe el diagnóstico del uso de cannabis. Es interesante. ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas que dejan de usar cannabis, que han estado usando fuertemente, tienen irritabilidad, agresión, ansiedad, nerviosismo, insomnio, pérdida de peso, baja del humor. También el síndrome de abstinencia por cafeína. ¿Qué pasa cuando uno toma mucho café y de repente deja de tomar? Dolor de cabeza, fatiga, mareo, eso puede comenzar por humor y también puede haber síntomas similares a una gripe. Esto es un abuso del tabaco, es algo nuevamente medidas en el cine. Entonces podemos diagnosticar eso del uso del tabaco cuando los pacientes fuman. Acá se fuma mucho en República Dominicana. Mucho menos que ahora. Las mujeres. Bueno, y esto es nuevo también, lo que hablamos al inicio, el desorden del jugador, que es el cambio. O sea, sí existe como criterio porque puede tener las ansias, los cravings, el tiempo y todo lo demás. Lo que no existe es el juego por internet, que como les expliqué, en China ya existen clínicas especializadas. Y yo personalmente creo que sí puede haber adicción al internet. Puede cumplir todos los criterios. Pero faltan los estudios, por eso el DSM-5 todavía no lo ha incorporado. ¿Ve? En el desorden del gambler, del apostador, todo lo mismo. Aquí, mire, todo el mundo está en el internet, excepto esa persona con su cafecito en el medio. En verdad uno puede llegar pues a mucho estrés por ser cibernético, digamos. Ya, entonces, como ya para finalizar, bueno, ¿qué cosas no están en el DSM-5? Adición de internet nuevamente a los videos, el comprador compulsivo. Adicción a la comida, que es diferente a adicción al atracón. Y adicción sexual. Estos están en el área que dice que requiere estudio posterior, que es lo que le pasó al desorden del atracón, que se grabó, digamos. Entonces, ¿cómo se registran estos desórdenes? Usar el nombre específico, por ejemplo, el moderado desorden del uso del alcohol. Conclusión, hay grandes cambios, no hay más accesses, no hay GAF, como hemos discutido, hay nuevas categorías y nuevos criterios. Se trata que esté todo basado en la investigación científica. En este sentido se trata de eliminar todos esos términos latinos, todos esos nombres propios, que sean más concretos a la descripción. El espectro dimensional, como les expliqué en el caso de los esquizofrénicos, con esas escalas, con la escala de la Organización Mundial de Salud. El impedimento es gradual, nuevamente es parte del espectro dimensional. Hay más especificadores que nos ayudan en la práctica clínica, como el de ansiedad, catatonia. El de ansiedad, sobre todo, ansiedad vemos en casi todos los desórdenes psiquiátricos, ¿verdad? Post-traumatic stress es muy común, ya antes teníamos que hacer todo el diagnóstico. Ahora solamente le ponemos el especificador con ansiedad, ¿verdad? Y el espectro cultural, ¿verdad? Muchas gracias. Yo entré al salón cuando usted estaba hablando del GAP. En ese momento, que sería quizás 10 minutos después que usted empezó, aparentemente no hay 5 ya, ¿verdad? No lo hay. Entonces, ¿dónde están los trastornos de la personalidad? Los trastornos de la personalidad son trastornos psiquiátricos como todos los otros.
O sea, no se distingue un ASIS 2 de trastorno de personalidad, pero sí existen, no se han codificado porque, como les dije, de que se requieren estudios, ¿no? La validez científica, por ejemplo, es muy difícil hacer estudios de trastornos de personalidad como el narcisista, por ejemplo. ¿Cómo se hace un estudio de narcisismo? Por ejemplo, uno de los trastornos que es más común y más se ha investigado últimamente es en el Borderline Personality Disorder, trastorno límite. ¿Dónde está eso? ¿Cómo se llama ahora? ¿Y en qué grupo aparece? Existe un capítulo de trastornos de personalidad. Cuando se hace el diagnóstico, simplemente se pone, o sea, ya no se separa como axis. El capítulo de personalidad está igualito, no ha cambiado en nada. Hay muchas cosas para el futuro estudio. Lo que pasa es que no han tenido la evidencia. Clínicamente, por supuesto que lo vemos y lo entendemos, ¿verdad? Pero como no existía la base científica, no se pudo hacer ningún cambio. Lo que muchas discusiones, que fue uno de los peores comités que tenía la APA, por personalidad. El debate continúa y sobre esto de que la borderline personality es muy común, uno se va a las estadísticas de los hospitales y de las clínicas y lo busca y rara vez lo encuentra. En muchos lugares puede ser la influencia de las compañías de seguros o puede ser simplemente que los pacientes tienen otros desórdenes que entran a las estadísticas. Pero realmente, cuando uno busca estadísticas, por ejemplo, en el condado donde yo trabajo, uno no encuentra entre las condiciones que se tratan borderline personality. Me imagino que están en la calle, pero muchos psiquiatras no lo ven. Bueno, había muchos colegas que tenían algunas características un poco llamativas y no se les podía hacer diagnóstico. A partir del DSM-5 ya nos dimos cuenta que son de los que sufren trastorno de atracón. Hay trastorno de atracón con alcohol y trastorno de atracón sin alcohol, pero podemos también especificar. Pero colegas solamente. Colegas, que no sabíamos qué es lo que era. Bueno, porque uno no sabe lo que tiene hasta que uno lo lee en el DSM-5. Bueno, la pregunta, puedo otra vez, porque tengo interés personal en eso. La opinión que usted tiene de las críticas que le hacen a Anne Francis, Thomas Kinsey, al DSM-5, incluso diciendo que carece de validez científica. Bueno, el DSM-5 definitivamente es un esfuerzo por ponerle validez científica con todos estos cambios que está haciendo. Yo creo que no es la última palabra. Hay áreas que definitivamente se equivocó, como en los trastornos pedofílicos, como puse el ejemplo, ¿no? Y ahorita lo está cambiando literalmente, o sea, acepta la crítica que es una cosa, no, esto es un dogma. Yo creo que es un buen esfuerzo. Personalmente me gusta mucho describir al paciente en espectro. Eso me parece un concepto interesantísimo. En vez de decir el blanco-negro, bajar el estigma para más humanizarlo. Yo creo que es un esfuerzo por humanizarlo más, definitivamente. Tiene cosas positivas, pero por eso le han cambiado de números romanos a números cardinales, porque ya viene 5.1, 5.2, 5.3, que es un proceso. En los trastornos de la mujer solamente se incorporó, el gran cambio fue el trastorno disfórico premenstrual. ¿Tú consideras que realmente es una entidad, es decir, como lo introdujo Kimberly Yonkers, fue como la que estuvo ahí al frente de esto, con todos los criterios que una patología para empezar, o sea, para ser parte de una nosología, una entidad, para ser parte de una nosología debe tener? Sin embargo, esto genera muchos cuestionamientos y algunos piensan que realmente no existe y que hace parte del espectro depresivo. ¿Tú qué opinas? Bueno,
definitivamente está incluido en el capítulo de depresión de mood disorders, o sea, es parte del espectro depresivo. Entonces, diagnóstico aparte, han habido muchos estudios y realmente pues se ha llegado a la conclusión que sí, en términos de tratamiento y cómo se presenta, pues yo considero que sí es un diagnóstico separado, o sea que requiere una atención especial, y si la mujer tiene ese diagnóstico, como discutimos anteriormente, hay por ejemplo otra forma de tratar, solamente los 14 días, todo, o sea, tiene muchas especificaciones que sí amerita una atención especial. Y sí lo vemos en la práctica clínica, lo vemos con frecuencia, ¿no? Entonces, yo considero que sí. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo sí creo que sea una entidad nosológicamente diferente, aunque haga parte de los trastornos del humor, porque tiene un comportamiento de la fisiopatología diferente. Por ejemplo, cuando se hace el tratamiento, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina en la depresión tardan 2 a 3 semanas para empezar a actuar, mientras que en el trastorno disfórico premenstrual 2 a 3 días para empezar a actuar. Los estudios además se han replicado en los 5 continentes, o sea que no es una entidad solamente de una región, sino que es replicable en todo el mundo. O sea, en todo el mundo se encuentran mujeres que tienen esta psicopatología. Y desde el punto de vista genético también se han encontrado algunos genes asociados, y se ha visto que las mujeres que tienen madres con trastorno disfórico premenstrual tienen mayor probabilidad de sufrirlo. Entonces, digamos, desde el punto de vista de los criterios que son importantes para un conjunto de síntomas categorizarse como una entidad nosológica, además la disfuncionalidad que genera pues también le hace caracterizarse como una patología. Y para puntualizar, es que también ha habido muchos estudios estudiando en diferentes grupos de mujeres por todo el mundo. Lo mismo que pasó con el desorden del atracón, creo que hay como 1000 estudios literalmente antes que se graduara, digamos. O sea, realmente sí hay. Y vamos a comentar anterior, yo creo que el DSM-5 sí le pone énfasis a los estudios, por las mismas razones que hay otros diagnósticos que no se han graduado, porque aunque lo vemos en la práctica clínica, como el asunto del internet, yo personalmente sí creo que es una adicción. Se puede dar como una adicción. Los códigos se quedaron iguales, los códigos que pueden tocar millones que cambiaron. Los códigos son similares. Similar. Excepto cuando es un diagnóstico nuevo, por supuesto. Pero, por ejemplo, el mayor depresor todavía sigue siendo 296-32. Sí. Yo sé. Yo tengo otro comentario. Generalmente el diagnóstico de ES se refiere a diagnósticos que nadie usa, pero según se puede ver, los que la gente realmente usa son muy parecidos ahora. En la mayoría de las clínicas, la mitad de los pacientes tienen depresión, ansiedad o ambos, y los que quedan, drogadicción, demencias, esquizofrenia. De verdad que hay diagnósticos interesantes, pero no se ven. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros amigos. Vamos a terminar la actividad de la tarde de hoy. Los certificados los van a entregar al final. Pueden pasar a entregar todos los certificados.
Para muchos barra cena y todo, pero está negado. Sí, cena, hay todo. Yo quiero solo. Será porque ya tienen que como poner los criterios y los criterios del diagnóstico.